En el 2015 nos va a levantar en el 2016. Si nos fortaleció, nos va a fortalecer. Si nos proveyó, nos va a proveer. Gloria a su nombre, hermanos. Y el Señor siempre está al lado nuestro. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia mientras mis hermanos, mi hermano Carlos, su madre esposa, reparten la clase de esta hermosa mañana. Son 2 hojitas, hermanos. ¿Sí? 2 hojitas por clase. No es una hojita, son 2 hojitas que van a recibir. Es la clase que corresponde esta mañana. Mientras abramos la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 2. Y leamos el versículo 8 al versículo 11. Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 al 11. Vamos a localizarnos la palabra del Señor. Y cuando lo tengamos, hermanos, la palabra bendita de Dios abierta, nos disponemos a leerla, nos ponemos de pie, los que así podamos ponernos. Si no, ahí sentadito, usted goce de la palabra del Señor. Si no, se puede poner de pie. Pero los que podamos, vamos a poner de pie y vamos a leer la palabra santa de Dios, hermanos. Vamos a leer con sabiduría, con entendimiento, dirigido por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice el mensaje a Esmirna. Vamos a leer Apocalipsis 2, verso 8 al verso 11. Juntos, hermanos, vamos a leer juntos, todos juntos. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, qué bueno eres, Padre. Qué misericordioso, Señor, eres con tu pueblo. Hay gozo en nuestros corazones, Padre, al tener a Cristo en nuestras vidas, a tener al Cordero, Señor, en nuestro corazón, a tenerte a ti y al Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, dirigiéndolas, guiándolas y buscando siempre ser agradables para ti, Señor. Gracias, Dios, que usted nos impulsa a ser mejores cada día, a no estacionarnos hasta donde hemos llegado, sino que nos impulsas a ser mejores hijos tuyos, a mejorar nuestros errores, a ser mejores cristianos para tu gloria, a no conformarnos, Señor, porque estás en nuestro corazón, sino, Padre Santo, a buscar el éxito espiritual, la gloria a ti, Señor glorioso. Gracias, Padre, porque lo que ha quedado atrás quedó y ahora nos extendemos hacia el 2016. Con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, con nuevas esperanzas, con nueva fortaleza, con nueva intención y procuración, Padre, de hacer las cosas para tu gloria mucho mejor que lo hicimos en el 2015. Afinar muchas cosas que no afinamos, Padre. Y gracias que ahora, Padre, nos permites disfrutar tu palabra en esta mañana. Permite que podamos aprender de la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. Que podamos, Señor, darnos cuenta lo que quieres que aprendamos esta mañana. Y que este mensaje, Señor, que en su tiempo le dices a la iglesia de Esmirna, también es para nosotros en estos tiempos. Porque tu palabra es de ayer, de hoy y de siempre. Y tu palabra permanece para siempre. Y tus consejos son vivos cada día, Señor. Y permite que podamos ver sus virtudes. Y podamos ver también, Señor, lo que nos toca a nosotros corregir al ir meditando tu palabra. Gracias, Padre, por la iglesia, Dios con nosotros. Gracias por la gran familia cristiana. Gracias, Espíritu Santo, usa a tu siervo
iglesia, Padre. Que entendamos tu palabra esta mañana. Rogarte en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Sentémonos, amados hermanos. Qué bendición estar en la casa del Señor. Amados hermanos, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, antes de que empiece la revelación de las cosas que iban a acontecer en esta tierra, dio unos mensajes a ciertas ciudades. Estas ciudades, hermanos, es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Son ciudades, hermanos, no es el nombre de la iglesia. Es donde estaba la iglesia de Dios, como en el caso a la iglesia de Éfeso, a la iglesia donde estaba Éfeso en la ciudad. Esmirna no es el nombre de la iglesia, sino es el nombre de la ciudad de Esmirna. Esmirna hasta estos tiempos, hermanos, existe en Turquía, y todavía existe esa ciudad, hermanos, con otro nombre, pero existe ese lugar todavía. El Señor habló dando mensaje a las iglesias, hermanos, de las cosas que iban a suceder. Y hermanos, hicimos un alto para ir analizando el mensaje de cada iglesia. Nuestro Señor Jesucristo ocupó a 7 iglesias. Y hemos comentado en la clase anterior que no es que solamente sean las 7 iglesias que haya o les interesa al Señor, porque son iglesias de Asia Menor, y en Asia Menor había muchas más iglesias, pero Él usó 7. 7 eruditos enseñan que fue ese número perfecto de Dios, dando a entender que el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna, el mensaje a Pérgamo, el mensaje a Tiatira, el mensaje a Sardis, el mensaje a Filadelfia, el mensaje a Laodicea, es un mensaje también para la iglesia presente, hermanos. Es un mensaje para todas las iglesias que hay en este mundo del Señor, hermanos. Porque el mensaje que Él usó para esas ciudades es el mismo. Incluso en los finales de los versículos en cada iglesia dice que los que tienen oído oigan bien lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. Debe entender que el Señor usó los 7 para dar un mensaje a todas las iglesias locales que existan en todos los tiempos mientras Jesucristo no haya venido, hermanos. Otros eruditos también enseñan que el número 7, hermanos, ¿sí?, representan las 7 etapas de la iglesia en toda la historia, desde su fundamento, hermanos, hasta nuestros tiempos. 7 etapas ha pasado la iglesia, muy representativas, hermanos, durante todo este siglo. Estamos como en la última etapa, en la etapa, hermanos, en la última etapa antes de venir a Jesucristo, hermanos, donde la fe se va enfriando, donde la gente no quiere escuchar al Señor, donde hay la apostasía, donde se está alejando del Señor, donde es más trabajo ganar a la gente para Cristo. Hubieron tiempos que decíamos que eran como palomitas del Evangelio. Hubo un tiempo, hermanos, en que fue fruto grande. Hubo un tiempo de misioneros, tiempo de muchos de sufrimientos, y la iglesia ha pasado por 7 etapas. Hemos dicho que cada iglesia representa una etapa. Un ejemplo, la iglesia de Éfeso representa desde que inició hasta el año 100, hermanos, el primer siglo, hermanos. También hemos dicho, hermanos, ligeramente les voy a comentar, no está en la clase, pero la iglesia de Éfeso representa los primeros 100 años de la iglesia cristiana. La segunda Esmirna, que es la que vamos a ver ahora, representa del 100 a los 300 años de la iglesia, ¿sí? Después Pérgamo representa la iglesia de los 300 a 800 años, hermanos. La iglesia de Tiatira representa la iglesia de 800 a los 1500, hermanos. La iglesia de Sardis representa la iglesia de los 1500 a los 1800 años, hermanos, después de Cristo. Filadelfia representa la iglesia de los 750 al año 1900 después de Cristo. La iglesia de Laodicea, que es la última, hermanos, representa la iglesia de 1900 a la iglesia presente, que es la iglesia apóstata. Es la que antes de Jesús viniera iba a haber la apostasía, iba a haber, hermanos, la separación, iba a haber falsas doctrinas, iba a haber
algo, hermanos, que se separaran de la fe. La apostasía es apartarse de la fe de Jesucristo. Hoy en día estamos viendo todo esto. En etapa, hermanos, así que las 7 iglesias representan las 7 etapas de la iglesia. Y estamos en la última etapa, en la iglesia, hermanos, de la Odisea. Así que esta etapa es la final, antes de que Jesucristo venga por su pueblo. Muy bien, hermanos, vamos a empezar hablando de la iglesia de Esmirna. Ya hablamos de la iglesia de Éfeso y aprendimos de ella. Vamos a aprender de Esmirna. Vamos, hermanos, a buscar de nuevo y abrir su Biblia, hermanos. Vayan en Apocalipsis y tengan ustedes en el capítulo 2 abierto y vamos a leer del 8 al 11 de nuevo, de una manera alternada. Vamos a aprender el mensaje a la iglesia que estaba en Esmirna, alternadamente del 8 al 11. Y escribe al ángel, y vimos que el ángel era el pastor, el obispo de la iglesia, hermanos, en Esmirna, en la ciudad de Esmirna, donde está Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, mensaje de Jesús. Ustedes el 9. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. En primer lugar, hermanos, vamos a identificar de una manera práctica la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, hermanos, representa a la iglesia, ¿qué hermanos dice acá? Perseguida. La iglesia perseguida. Es el tiempo del año 100 a los 300 años. Ese tiempo, hermanos, fue un periodo donde la iglesia sufrió mucho, donde la iglesia fue perseguida. Esmirna representa esta época de las iglesias, hermanos. Es una iglesia perseguida. ¿Se dan cuenta de lo que han leído? El Señor Jesús no condena nada de la iglesia de Esmirna. Acuérdense de lo que vimos el domingo pasado de Éfeso. El Señor sí le reclama algo. A Éfeso le reclamó algo. Ustedes pueden ser mucho y qué bendición, les dio mucho alejo, que son trabajadores, son responsables. Éfeso representa una iglesia preocupada. Y una que está preocupada, responsable, está allí y todo. Pero el Señor le demandó algo. Todo está muy bonito, está bien, porque es correcto, que se preocupen. Pero han perdido, porque las cosas se han vuelto como una mecánica. Y más ya no pones el amor hacia el Señor en las cosas que te hacían. Sin embargo, aquí, hermanos, en Esmirna, si ustedes leen lo que hemos leído, el Señor no reclama nada a la iglesia. El Señor le dice: tengo algo contra ti, Esmirna. Tengo algo contra ti. No dice eso. No le condena ni le reclama alguna cosa a la iglesia Esmirna. Al contrario, la honra y la elogia por su sufrimiento, por su pobreza y por mantenerse a pesar de ese siglo que estaban pasando, del siglo 100 a los 300 años después de Jesucristo. A pesar que había una gran tribulación, una gran persecución, una gran pobreza en el pueblo de Dios, pobres del pueblo de Dios, hermanos, con muchas necesidades, el Señor le elogia y dice: a pesar de esto, yo conozco. Le elogia su firmeza, le elogia su fidelidad, que a pesar de él, la iglesia de Esmirna permanecía fiel, que han sufrido, que han pasado muchas cosas, pero el Señor Jesucristo le elogia, hermanos, su firmeza y su fidelidad. El nombre de Esmirna, hermanos, significa mirra. Significa mirra. Mirra, hermanos, es un símbolo, como la mirra, es un símbolo, hermanos, de muerte, es un símbolo de sufrimiento, es un símbolo de tribulación. La mirra simboliza muerte, simboliza
tribulación simboliza aflicción. De hecho, la mirra, hermanos, lo usaban para hacer el perfume sagrado de Dios. La mirra, hermanos, lo trituraban con otras especies aromáticas y era triturado en la mirra, significando, hermanos, que la iglesia del Señor iba a pasar el sufrimiento. Y la iglesia del Señor no iba a pasar. La iglesia del Señor siempre va a ser una iglesia sufrida, hermanos. La iglesia del Señor siempre va a ser una iglesia con tribulación, hermanos. Esa mirra simboliza, hermanos, una iglesia con un proceso de tribulación, cuando es así como apachurado la mirra para mezclarlo y saca su aroma hermoso, hermanos. Pero dice, qué hermoso color tiene este aceite sagrado que preparó el pueblo de Israel. Pero, hermanos, sentimos el olor, pero tras ese olor hay una tribulación, hay un sufrimiento, hay un proceso de apachurrar, hay un proceso que tuvo que morirse. Y, hermanos, la iglesia del Señor tiene que pasar por todo esto para ser victoriosa. No hay victoria si no hay batalla, hermanos. No hay triunfo si no hay un esfuerzo. No hay una meta, hermanos, un logro si no sufriste en el camino, hermanos. La mirra simbolizaba, hermanos, ese sufrimiento y esa trituración que la iglesia tenía y tiene que pasar, amados hermanos. Por eso esmirna simboliza en griego, quiere decir mirra. Busquemos en Éxodo y aprendamos un poquito y vemos cómo era parte de ese aromático. Que queremos ser un aroma agradable al Señor, hermanos, tenemos que morir por Cristo. Tenemos que dar mi vida por Cristo. Por eso, cuando practicamos la Santa Cena, hermanos, el pan que se hace, se parte. ¿Sabe qué simboliza esto? Que nosotros también, nuestra vida sí se tiene que partir. Sacrificar, el pan simboliza la vida, lo que tú sufres, lo que el Señor sufrió por ti. También al partirlo, simboliza, hermanos, el sufrimiento, simboliza la tribulación que la iglesia pasa, hermanos. Así que, hermanos, para hacer un perfume oloroso para el Señor, tenemos que morir. Tenemos que, por confesar que Jesús da nuestra vida por el Señor. Tenemos que pasar también necesidades. Es parte de la iglesia del Señor, hermanos. Pero el Señor dijo que así como sufrimos, también tendremos la victoria. Y también seremos resucitados en el Señor. Si morimos por Cristo, viviremos también con Él en la gloria, hermanos. Y eso nos alienta, eso nos hace sentir menos la aflicción, las esperanzas, la promesa de Dios, la ayuda del Señor, nos hace seguir adelante, hermanos. Éxodo, vamos a buscar Éxodo capítulo 30, en las hojitas están, hermanos, y en la pantalla también está. Nada más lo localizo. Éxodo capítulo 30, verso 23. Éxodo capítulo 30, verso 23. Vamos, Éxodo capítulo 30, verso 23, hermanos. Noten, hermanos, cómo era la preparación del aceite de la unción y el incienso. Dice el 23: tomarás especies finas, y dice acá, ¿de qué, hermanos? De mirra, excelente, 500 siglos, hasta le ponen en cuánto, y de canela aromática, la mitad. Y esto es 250 de cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Y harás en ello el aceite de qué, hermanos? De la santa unción. Allá podemos, hermanos, darnos una idea. Lo preparaban y lo trituraban. La mirra era triturada, hermanos. Era para poder dar un olor fragante al Señor. Y, hermanos, para que nuestra vida sea grata al Señor, tenemos que morir. Por eso Pablo decía, para mí el morir es Cristo. Yo tengo que morir a yo. Tengo que vivir para Cristo aquí en esta tierra. Tengo que morir para el Señor, sacrificarme por Cristo aquí en esta tierra, para que yo sea un olor agradable al Señor. Porque el que no muere en este momento, hermanos, va a tener que pasar la tribulación y va a tener que dar su vida por Cristo. De todas maneras vamos a morir. Si usted quiere morir ahora en este tiempo, cuando Cristo venga lo va a llevar. Pero si usted
invitó y no quiere, hermano, se va a quedar y va a dar su vida si quiere ser salvo. De todas maneras va a tener que morir, o ahorita, espiritualmente, o físicamente, confesando en la tribulación, para que pueda ser salvo. Pero el que tiene que dar su vida, la tiene que dar. Si Cristo dio su vida por mí, nosotros tenemos que dar nuestra vida por Él. Ya sea ahorita por gracia, o ya sea en la tribulación, porque tenemos toda la vida física. Amén. Pero tenemos que morir por Cristo, o ahorita o después. Pero los que están en el cielo murieron por Cristo, hermanos. Todos, hermanos. Así que la mirra era esto que representaba, amados hermanos. También acordémonos, hermanos, de los magos, que esta vez se recuerda, los magos. Los magos, hermanos, ¿cómo ofrecieron a Jesucristo? ¿Se acuerdan? Oro, su personalidad de rey. El rey de reyes, Señor. Estaban dando a los magos que es el rey de reyes, el oro, la personalidad del rey. ¿Qué más dieron después de oro? La personalidad divina. El incienso, hermanos, es algo divino. Es las oraciones al Señor. Es la divinidad, Dios mismo en el mundo, hecho carne. Y después, ¿qué dijo? ¿Qué vieron? Entonces, ¿qué representa la vida? La personalidad de un siervo sufriente. Un siervo que iba a padecer, que iba a morir, como tenía que ser por ser el Salvador del mundo. La mirra estaba simbolizando su personalidad aquí en esta tierra, de sufrido, de afligido, y que tenía que morir, que tenía que ser oprimido, hermanos, para que pueda salvar a la humanidad. La mirra simboliza una vida de sufrimiento. Así que la iglesia de Esmirna, hermanos, representa una iglesia perseguida, hermanos. Hermanos, la iglesia de Esmirna, un poquito de historia. Quiero hablar un poquito de historia, hermanos, porque para que conozcan bien el pasaje que estamos leyendo y el por qué se dijo. La iglesia de Esmirna, hermanos, era una iglesia muy rica. Muy rica. Fue fundada en 300 años antes de Jesucristo. Fue un logro de Alejandro Magno, hermanos, la iglesia de Esmirna. Y la iglesia y la ciudad de Esmirna, hermanos, era riquísima. Estaba en el centro de Persia, en el centro de muchos lugares, hermanos, para el comercio con Roma. Era un lugar, hermanos, que era el centro de todos los comercios. Así que era rica. Era rica ese lugar, hermanos. Tan rico que era que no daban tiempo para las cosas de Dios. No se preocupaban por las cosas espirituales. Cuando alguien se ocupa de las cosas materiales, pues olvida de las cosas espirituales. Cuando se ocupa de otras cosas, hermanos, abandonamos un poco las cosas del Señor. Imagínense una ciudad riquísima que está produciendo, que está activa. No tiene tiempo, hermanos, para el Señor. Era una ciudad muy rica, pero pobre espiritual, hermanos. Y allí, hermanos, el Evangelio nació a través del apóstol, hermanos, en su tercer viaje misionero, en el año 53 o 56 años, hermanos, después de Jesucristo. El apóstol Pablo fundó y empezó a predicar en esa parte de Asia. Sí, Esmirna es parte de Asia, de lo que es Asia Menor, hermanos. Es el puerto principal, hermanos, para Roma. Era un lugar muy hermoso, muy bonito, hermanos. Se dice que en Esmirna había unas ciudades que, hermanos, estaban en la montaña, que era, vamos a pensar que era como el norte de la ciudad de nosotros, que era el lugar más prestigiado, hermanos. Esmirna tenía casas y edificios en lugares altos, y que la gente decía, cuando veía eso, era era la corona de Esmirna. Ahí era la gloria de Esmirna, lo más bello. Por eso ve que agregan la palabra en este pasaje, que tendrás la corona de la vida. Identificaban, si tú eres fiel, tendrás lo mejor. Si tú eres fiel, así como ellos identificaban con las ciudades que era la corona de Esmirna, comprendían y entendían que la fidelidad le iba a llevar a vivir mucho mejor, hermanos, aunque estés sufriendo como iglesia. Veamos lo que dice Hechos, en Hechos capítulo 19, versículo 10. Hay un pasaje donde nos muestra el tiempo en que el Evangelio llegó allá a Esmirna. Hechos 19, versículo 10. Hechos capítulo 19, versículo 10. Hechos 19, versículo 10.
Pablo estaba en ¿dónde, hermanos? En Éfeso. Y de Éfeso llegó a este lugar de Esmirna. Vean que dice el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en ¿dónde, hermanos? Allá estaba Esmirna. Todos los de Asia, está incluido Esmirna, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Es una referencia, hermanos, cuando la palabra de Dios llegó a Esmirna, año 53, hermanos, después de Jesucristo, llega el Evangelio, hermanos, en su tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y aquí nos da una idea de que cómo el Evangelio llegó a Asia, y allá estaba la iglesia de Esmirna, hermanos. Muy bien. Así que era una ciudad muy rica, hermanos, pero sin embargo, el periodo de la historia de la iglesia de Esmirna, hermanos amados, fue el periodo de mayor persecución que jamás se conoció en la iglesia cristiana. El periodo del tiempo, del año 100 a los 300 años después de Jesucristo, hermanos, fue el tiempo de mayor tribulación que pasó en esos siglos, hermanos. Satanás, hermanos, declaró la guerra grandemente cuando se dio cuenta que a través de la predicación apostólica, ¿sí?, el Evangelio se extendió y que estaba peligrando su imperio mundial nada más. El Evangelio estaba alcanzando a gente. Y Satanás, hermanos, alzó la batalla. Y, hermanos, usó a emperadores para hacer cosas terribles a la iglesia del Señor. En ese tiempo, por eso habla de la iglesia de Esmirna, el tiempo de la iglesia sufrida, hermanos. Vamos a ver, hermanos, un poquito de análisis. Vamos a que nos pasen la lista de algunas persecuciones de esta era, solamente como dato histórico, hermanos, ya que estamos hablando de historia. Dice Apocalipsis, ¿cuántos días le dijo el Señor Jesús que iba a sufrir la iglesia de Esmirna? Y uno puede ver, ¿qué significa esos días? Muchos dicen que es un tiempo, tú se quieres, es un tiempo que vas a tener problemas y tribulación. Escritos también dicen que simbolizaba los 10 imperios romanos que iban a haber en la historia de la iglesia. Que significaba los 10 imperios romanos, emperadores romanos, que iban a hacer guerra contra la iglesia. 10 días, 10 emperadores, 10 gobiernos que van a hacer guerra contra el pueblo. Por eso se refiere a esos, al número 10. Y hermanos, vamos a ver aquí, si damos cuenta, si van leyendo desde Nerón hasta Diocleciano, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cuántos son? 10. Tendrás aflicción por 10 días. Tendrás aflicción por el gobierno de 10 emperadores romanos que van a hacer la guerra a la iglesia cristiana. Noten como cuando dice Nerón. De hecho, Nerón, alguien estudioso, ¿qué quemó Nerón? Y le echó la culpa a quién es. Bien estudiante. Bien pensado. ¿Ok? Miren, hermanos. Lo quemo y le echo la culpa para que de una vez esto se desaparezca. Estos que no sirven para nada, que desaparezcan. Ellos lo hicieron. Y hermanos, qué persecución y qué muertes hubieron en todo esto. Desde Nerón, ahí está la Biblia, hasta el peor de los que ha habido, que es Diocleciano. Es el peor de todos, hermanos, el peor emperador de Roma y el peor el que odiaba el mismo diablo, hermanos, el diablo cristiano. Pero Nerón, ahí están de los años, hermanos. En ese tiempo Nerón, Pablo fue decapitado. Él mandó a decapitar a Pablo. Decapitamos al jefe y esto se va. Pedro lo crucifican. Matamos a Pedro ya. Después sigue Domiciano. Es cuando terminan, hermanos, con el último apóstol, que es Juan. A Juan lo meten en una caldera de aceite y lo hierven. Pero le pasa como le pasó a Daniel en la fosa de leones. Simplemente no pasó nada. Milagro de Dios. ¿Y saben qué hicieron entonces? Lo exiliaron. Pero antes lo metieron en una caldera de aceite, hermanos, para freír. Pero hermanos, ahí está el Señor. Tenía planes, todavía Juan, te queda todavía tiempo. Así que si alguno está todavía en una calderita ahorita, yo creo que ya estoy en esa caldera porque ya creo que es lo último. Hermano, diga al Señor, a lo mejor Dios dice, todavía te hace falta algo, Juan. Te hace falta que yo te revele y que escribas en las iglesias y que yo te revele todo. Te
hace falta que hagas el Apocalipsis, así que aunque esté con esto, la caldera y con todo lo que es, tú te vas todavía. Me quedas aquí en la tierra. Hermano, puede ser que algunos también piensemos que estamos en la calderita, mire el Señor, todavía falta mucho que hacer acá. Todavía le falta que impulse la iglesia, hermanos. ¿Ah? Acá le falta crecer, nos falta, hermanos, muchas cosas. Dios tiene planes, hermanos, grandes, muchas cosas. Perdón. Pero hermanos, después sigue Trajano, Marco Aurelio, hasta los años Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano y todos los que sean ancianos. ¿Ok? Y todos los que siguen, hermanos. Pero son los 10. Y tendrás aflicción 10 días. Dice, son los 10 emperadores romanos que iban a hacer la lucha desde el año hasta los 305, que es la época de Esmirna. De 100 a los 300 años, hermanos. La iglesia sufrida, la iglesia atormentada, la iglesia con mucha aflicción. Y hermanos, hablado de Diocleciano. Ahora sí, hermanos, hermano, ya puedes quitar eso, los numeritos y todo, ya como que no en la cabeza. ¿Sí? Este hombre, hermano, de Diocleciano, fue el peor, el que odió más a los cristianos. En esa época es cuando metían a los cristianos, hermanos, en un teatro. Y la gente gustaba y disfrutaba cuando leones se devoraban a los cristianos. Vamos a leer, hermanos, un poquito. ¿Qué dice? A Diocleciano se le considera el peor emperador de la historia romana y el mayor antagonista de la fe cristiana. Condujo un violento intento para tratar de borrar la Biblia de la faz de la tierra. Bajo su liderazgo, muchas ciudades romanas quemaron en públicos las Sagradas Escrituras en ese tiempo. Seguimos, hermanos. Durante el segundo y tercer siglo, o sea, en el tiempo de él, esta era de los seguidores, los que no son de la religión. Hermanos, imagínense esto. Qué terrible, hermanos. Viendo y sabiendo que sus hermanos cristianos están siendo devorados, hermanos. ¿Cómo duele, hermanos? Qué terrible esos tiempos. Seguimos leyendo y dice, hermanos, a muchos los crucificaban. Imagínense, a cualquiera cristiano, crucifícalo. Eres cristiano, muere como Cristo, crucifícalo. Otros los cubrían con pieles de animales y los arrojaban a perros salvajes que los torturaban hasta la muerte. Imagínense, hermanos, te envuelven y te echan para que seas comido por los perros. A otros los cubrían de brea, la brea, hermanos, y les prendían fuego para que sirvieran como, ¿qué, hermanos? Antorchas humanas, como gasolina o algo así, para que puedan servir. Qué terrible, hermanos, esos tiempos, hermanos. Con razón leemos Esmirna y podemos comprender cuando se dice, yo conozco tus tribulaciones, conozco lo que estás pasando y lo que va a pasar. Era profético todo esto. Dice que a otros quemaban en hogueras. Este proceso fue aplicado a Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? Policarpo, hermanos, en la historia fue el discípulo de Juan, fue el amigo y discípulo de Juan, fue el obispo, el gran obispo de Esmirna. En el año 156, amados hermanos, lo mandan a poner también en aceite y lo meten y lo queman, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque le estaban obligando a que diga él públicamente: César es el Señor. Una ocasión a Jesús le dijeron, ¿qué dice de César? ¿Se acuerdan? Hermanos querían, ya saben lo que querían entender con Jesús. Lo estaban comprometiendo. Y hermanos, él decía, 86 años de mi vida he conocido al Señor. Y en esos 86 años, nunca mi Dios me ha hecho nada malo. ¿Cómo voy a negar a mi Señor? Ya lo César. Lo voy a negar a mi Señor y Salvador. Y así murió por este hombre, hermanos. Es este hombre Policarpo. Así que, hermanos, dice que un historiador, hermanos, durante este periodo murieron 5 millones de cristianos. Fueron martirizados por causa del testimonio de Jesucristo. 5 millones de cristianos martirizados por causa de Jesucristo. Ahora, a través de esta historia comprendemos el pasaje que leemos.
cuando el Señor le habla a la iglesia. Una iglesia que va a tener que pasar por sufrimiento, que va a tener que pasar por grandes aflicciones. Y hermanos, vamos a leerlo y vamos ahora sí a ver algunas cosas que aprendemos. El Señor le dice a la iglesia, hermanos, ya con todo esto que hemos visto de historia, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna y nos dice a la iglesia presente ahora, porque hermanos es una enseñanza para todos, nos dice a nosotros también, ya que en el Apocalipsis 2, ubiquemos el Apocalipsis capítulo 2. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna y nos dice a la iglesia presente, porque también nos habla a nosotros. Vean el versículo 11, ¿qué dice, hermanos? Todos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quienes, hermanos. Ya no solamente a Esmirna, sino que este mensaje es para todas las iglesias durante todos los siglos. Y el Señor nos dice a nosotros, primera cosa que nos dice, número 1, yo te conozco. Yo conozco. Versículo 9, vean cómo comienza. Yo conozco. Hasta allá. El Señor te dice, iglesia, yo te conozco. Yo sé que tú eres mi hijo. Yo sé que tú eres mi iglesia. Yo sé que tú eres mi siervo. Una de las cualidades de Jesucristo es que es omnisciente y todo lo sabe y todo lo conoce, hermanos. Y no se le puede engañar. Yo te conozco. El Señor nos conoce a todos. Y conozco, dice, tus obras. Y cuando habla de obras, hermano, no se refiere a lo que estás haciendo por la obra de Dios, sino que en esta ocasión, cuando dice, yo conozco tus obras, de entender, hermanos, en el original, yo conozco tus esfuerzos. Una obra es un trabajo, un esfuerzo. Yo conozco tu esfuerzo, tu fidelidad, lo que te estás esforzando. Yo conozco lo que estás pasando, tu obra, lo que te estás esforzando, lo que estás dejando, lo que estás sintiendo. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu fidelidad por tus tribulaciones. Acá nos dice, por tus tribulaciones. Yo conozco lo que estás pasando, que estás atribulado. Por eso el versículo 10 dice, hermanos, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. De aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendráis tribulación por 10 días. Yo conozco lo que tú estás haciendo, permaneciendo fiel, a pesar de la tribulación. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco lo que estás pasando, lo que te están muriendo, lo que están haciendo esos emperadores, lo que van a hacer gobierno. Yo conozco todo lo que estás haciendo. Posiblemente algunos de nosotros estemos siendo atribulados de otra forma, de otra manera ahorita, hermanos. No como lo que hemos visto, pero estás siendo atribulado por Jesucristo. Y Jesús dice, yo conozco lo que estás sufriendo, hermano y hermana. Porque la iglesia es sufrida, hermanos. El cristiano es como Cristo. Jesucristo era un hombre de dolores. Y hermanos cristianos, y la iglesia es una iglesia que pasa por todo esto. Yo conozco lo que estás siendo tribulado, pero también conozco tu pobreza. Y acá habla de doble pobreza, hermanos. Porque, hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia pobre. A veces muchos hermanos, no sé si a ustedes les han preguntado, a veces les preguntan cuando miran la obra que el Señor ha hecho con nosotros, hermanos, gloria al Señor y alaba a Dios y la honra sea para el Señor. Solamente dicen, bueno, ¿quién les ayuda? ¿De dónde viene el apoyo de ustedes para que tú me contactes, pastor? ¿De dónde viene? ¿De qué parte de Estados Unidos viene la ayuda? Una ocasión, hermanos, yo creo que fue envidia, hermanos, y yo creo que algo que me movió Satanás en el corazón. No sé de quién, pero supe que decía, creo que vende droga al pastor. Ahí salió, hermanos, así de verdad.
pastor vende drogas. Por eso. ¿Qué dice usted? Pero hermano, no, es una iglesia trabajadora, humilde, que vende en el mercado, que vende en la calle. Es una albañiles, mecánicos, cinderos, obreros, cerillitos también. Amén, hermanos. Hermanos, la iglesia del Señor siempre se ha caracterizado por ser una iglesia humilde en su condición. Humilde en su condición. Siempre. Noten lo que dice la Biblia, hermanos, en 1 Corintios, capítulo. Está mal lo que tengo. Ayer ya estaba cansado de estudiar todo. Dice 1 Corintios 26, 29, como que no se entiende, ¿verdad? Es 1 Corintios capítulo 1. Nada más corríjanlo. Es 1, versículo 26 y 29. 1 Corintios capítulo 1, verso capítulo 1, verso 26 y 29. Vean lo que dice refiriendo a la iglesia, de los que forman la iglesia del Señor, hermanos, durante todos los tiempos. Siempre la iglesia del Señor ha sido una iglesia humilde en su gente. Dice el versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, que no sois muchos, hermanos, sabios. O sea, no hay mucha gente sabia, así que digamos gente intelectual, hermanos, gracias a Dios que están estudiando, algunos ya están graduando y tú eres parte de ello. No son, dice 1 Corintios 1, versículo 26, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos, ¿qué, hermanos? Poderosos, ricos, gente, hermanos, que pueda poderoso, ni muchos, ¿qué? Gente que pueda vivir con ellos, que se sostiene porque es rico, no, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Hermano, nos escogió el Señor. No somos ricos ni nada, hermano, pero Dios nos escogió. No somos nobles, pero Dios nos escogió. ¿Sí? Sino que Él nos escogió para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menos, ¿de dónde nos sacó el Señor? De la droga, del alcohol. Lo vil, hermanos, antes así está, de lo vil allí, hermanos, perdido en el mundo. De lo vil nos sacó el Señor, del vil del mundo. Y lo menospreciado, lo que no daban nada por uno, lo menospreciado Dios nos escogió. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia porque es el rico, porque es el de Dios, porque no. La iglesia del Señor siempre lo forma en la mayoría gente, hermanos, humilde, gente sencilla. Es el pueblo, es, hermanos, el pueblo, es lo popular, el pueblo de Dios. Por eso la dice el pueblo de Dios, no los nobles de Dios, no, el pueblo, gente sencilla. Pero, amados hermanos, cuando dice la Biblia por tu pobreza, dice, yo reconozco que tú eres pobre, pero también se refería, no solamente, hermanos, no tener una iglesia humilde, pero si es una iglesia perseguida y atribulada, era peor. Por eso el Señor realza la pobreza, porque cuando hay tribulación, cuando hay aflicción, cuando mueren los cristianos, hermanos, no le daban trabajo a la gente en ese tiempo por ser cristiano. Y si tenías un trabajo y ya sabías que era cristiano, te sacaban del trabajo. Y si tenías un negocito en ese tiempo y sabían que eras cristiano, te hacían un poco todos los demás para que quiebres, hermano. Por eso resalta el Señor, yo reconozco tu tribulación, reconozco tu pobreza, no porque aparte que eres humilde, normal, peor te va, porque el que está tribulado sufre consecuencia de la tribulación, la carestía. A mucha gente de ese tiempo, hermano, llegaban y no le vendían cosas, teniendo no lo podían comprar, no podían sostener a su familia por ser cristianos, pero permanecían fieles. Por el Señor, hermano, les elogia que a pesar del sufrimiento de esos tiempos,
y la carestía, hermanos, que estaba sufriendo el pueblo de Dios, permanecían firmes. Es lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos. No estamos en ese tiempo como Esmirna, no estamos padeciendo tal vez como Esmirna, pero aprendamos, hermanos, como esta iglesia, como el Señor les elogia su sufrimiento, su pobreza, pero a pesar les elogia la firmeza y su fidelidad. Pero también dice, aparte de la pobreza, tu aflicción, y dice entre paréntesis, te calumnian los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No solamente, hermanos, estaban siendo perseguidos, no solamente estaban siendo pobres porque ya no los querían y les impedían muchas cosas, sino que eran calumniados por los judíos legalistas que no querían a Jesucristo, que no querían el Evangelio de Jesús. El gobierno los apoyaba y, hermanos, eran calumniados la iglesia del Señor. Estaban, hermanos, ahora sí, con mucha opresión, con mucha cosa. Y, hermanos, aquí dice que los que dicen ser judíos, pero no son nada. ¿Cuánta gente dice ser algo y no es? Aprendamos de esto, hermanos. Los que dicen ser y no son, mentirosos, son sinagogas de Satanás. Sinagoga, iglesia de Satanás. Y así como, hermanos, hay iglesia de Dios, también hay iglesia de Satanás. Hay iglesia, y hoy en día está muy abierto esto. Ya hay operaciones satánicas por todos lados, hermanos. Ya la prensa, en el lector, en la tele, lo que tú escuches, esto ya está muy abierto. Y así como en el poco, hermanos, están haciendo que les autoricen, y así como nosotros repartimos folletos en las casas, en el poco le van a autorizar a la iglesia de Satanás también repartir folletos en casa por casa. Y van a hacer lo mismo que hace la iglesia cristiana. Imagínense la opresión, imagínense todo lo que viene. Jesús, hermanos, el Señor elogia esto. Yo conozco lo que estás sufriendo, yo conozco lo que estás pasando, y te elogio por tu fidelidad. Pero, hermanos, ante el sufrimiento y ante todo lo que pueda pasar por ser seguidores de Cristo, hermanos, en estos tiempos que vienen, lo que te va a fortalecer a ti y a mí es lo que tú tienes que creer. Tú tienes que saber quién eres y en quién confías. El apóstol decía, yo sé en quién he creído. Y esto lo mantiene de pie a uno. Saber las verdades de Dios en tu corazón. A pesar que por fuera estés sufriendo mucho, lo que va a mantener al cristiano es saber lo que tienes adentro, lo que tú eres. Por eso la Biblia, hermanos, nos dice en el versículo número 10, lo que tú debes saber. El segundo punto, el Señor dice a la iglesia, tú debes saber. Nunca te olvides, hermano, nunca te olvides, hermana. Número A, ¿qué será, hermanos? Que eres ¿qué? Oiga, entonces, eres rico. Que tú eres rico. Vean lo que dice el versículo, hermanos, en Apocalipsis 2. Versículo, hermanos. Apocalipsis 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Y qué dice de paréntesis? Tampoco te designes, hermano. Tampoco te ilumines de esa manera. No. Aunque tengas sufriendo, aunque seas pobre, aunque tal vez tengas esas complicaciones que tuvieron la iglesia de Mina, tú tienes que saber que tú eres rico. Que tú eres rico. Aunque seamos pobres, somos ricos espiritualmente, hermanos. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y cuando Elías le mandaba comida, Dios se lo llevaba a través de un ave. Y cuando necesitaba agua, el Señor mandó a la peña para que tomen agua el pueblo de Israel. Cuando no tenía el alimento, el Señor mandó maná por 40 años, hermanos. No fue necesario que compren otras chancletas, otras sandalias. El Señor le decía en el parte del Antiguo Testamento, ¿acaso se te gastó la sandalia? ¿Acaso se te rompió el vestido en el desierto?
Lo que tenemos acá dentro, hermanos, es más fuerte de lo que está pasando afuera. Y lo que tienes que saber tú en tu vida es algo muy hermoso. Que eres rico, hermanos. Que no te falta nada. Que no te falta nada. Que lo tienes todo en Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Eso es lo que el mensaje de Dios le dice a mi hermano. Yo conozco lo que estás pasando, pero sabes que yo quiero que tú conozcas algo. Que tú eres rico. Santiago capítulo 2, versículo 5, hermanos. Yo creo que ya no me queda mucho tiempo, hermanos. Pero vamos a ver si leemos, si es un versículo de cada uno. Santiago 2:5. Que eres rico. Alguien que lea Santiago 2:5 fuertemente, hermanos, para compartir, sea ligero. Hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean justos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hay dos grandes verdades aquí. Que si es cierto, somos pobres. Hermanos míos, amados, oíd, pongan atención. ¿No ha elegido a Dios a los pobres de este mundo? Sí, es cierto que somos humildes, que somos pobres. Pero para que sean, hermanos, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Amén, hermanos. Y aunque seamos pobres, y aunque no tengamos mucho, hermanos, somos ricos. Pedro, hermanos, en su pobreza, en el nombre del Señor, que hizo cuando estaba yendo al templo de la Rosa y de la Hermosa, vio allá a alguien, un paralítico, y dijo: no tengo que. Era pobre, ¿sí o no? Soy pobre, pero Dios me llamó así. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, hermanos, esto te va a sostener. ¿Qué es lo que tú tienes dentro de tu corazón? La fortaleza está dentro de usted y dentro de mí. Amén. Pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor. Levántate y anda. Y hermano se levantó y andó y alabó al Señor. ¿Cuánto dinero iba a hacer si era operado? ¿Cuánto dinero iba a quitar si era curado exteriormente, hermanos? Pero a pesar de su pobreza, él fue rico y enriqueció a otra gente. Enriqueció a ese paralítico. Lo bendijo siendo pobre. Le dio riqueza, lo levantó en el nombre del Señor. Siendo pobre, enriqueció a otra gente. Siendo pobre, bendijo y dio a otras gentes. Lo que tengo, te doy. ¿Qué tenemos nosotros para dar al mundo, hermanos? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos al Señor, tenemos el poder del Señor, el Espíritu Santo. Somos ricos. Bendiga a otros, enriqueza a otros. Usted puede enriquecer una vida. Aunque seamos pobres, usted puede enriquecer una vida. Puede darle bendición a alguien. Por eso el Señor decía: somos pobres, pero el Señor nos enriqueció en la fe, hermanos. Amén. Tú debes saber que eres rico, pero en segundo lugar, amén, tú debes saber que estás protegido. Que estás protegido. El versículo 10, hermanos, dice de Apocalipsis 2, versículo 10, que empieza diciendo: no temas en nada. Tú debes saber que estás protegido. No tienes por qué temer. Aunque haya tribulación, aunque haya amenazas, aunque te digan, aunque escuches, no temas en nada. Yo tengo que saber que estoy protegido por el Señor. Amén. El que nació de Dios, Dios lo guarda, Dios lo cuida, y el maligno le toca. Dice primera de Juan: tú estás protegido. A pesar que oigas todo lo que ha pasado, tú estás protegido. Debes saber que cuentas con la protección de Dios. Y si vamos a hablar de qué contamos, recordemos el Salmo 23, lo que dice: Jehová es mi pastor, ¿y qué? No te va a faltar nada. Estás protegido. No temas, no te va a faltar nada. Si necesitas fortaleza, Dios te va a dar fortaleza. Si necesitas aliento, Dios te va a dar aliento. Si necesitas dinero, Dios te va a dar dinero. No te va a faltar, no temas. No te va a faltar nada. Al apóstol Pablo dijo el Señor: Pablo, no tengas miedo
de la gente, que nada te va a pasar, ni un daño te van a hacer. Sigue predicando el Evangelio, que nadie te puede hacer daño, nadie te va a dañar. Yo estoy contigo, le dijo a Pablo, y nadie te va a dañar, aunque haya amenazas, aunque haya tribulación. No temas de nada, no te va a faltar nada, nadie te va a dañar, hermanos. El Señor nos protege completamente. Este es el seguro de vida, hermanos, completamente el Señor. ¿Sí? Nada te va a dañar, aunque aparezca en tu casa, lo que aparezca, no te va a hacer nada, nadie. Entonces, dice la Biblia en Romanos, si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermanos. Es necesario que tengas al Señor en tu corazón. Es necesario que Cristo reine plenamente en tu vida. Es necesario, porque dice la Biblia que tiene al Señor en su corazón. Si Dios es nosotros, nadie contra nosotros. Tú tienes que saber que estás protegido. Y aunque vengan cosas complicadas como el mío, hermanos, somos ricos. Sigamos bendiciendo al Señor en nuestra pobreza. Sigamos sabiendo que estamos protegidos. Y quiero concluir, hermanos, con dos cosas rápidamente. ¿Qué es lo que Dios nos aconseja y nos pide? Versículo 10. Quiero concluir. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Y hermanos, aquí no lo dice porque no estaban siendo fieles los de Esmirna, sino que la idea de la Escritura es: sigan siendo fieles. Aunque tengas que dar tu vida, aunque tengas hasta el grado de que tengas que morir por mí, sigue siendo fiel, sigue dependiendo. Pero si en un momento dado que tengas que dar tu vida, por eso dice hasta la muerte. Aunque tengas en un momento dado, lo demos la vida para el Señor. Seamos fieles, hermanos. Hechos 14:22, hermanos, un versículo que nos alienta a ser fieles. Dios nos dice hoy: sé fiel, hermano. Iglesia, sé fiel. Yo conozco que estás sufriendo, yo conozco tus problemas, pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú conozcas algo: que eres rico, que tú lo tienes en mí, que estás protegido. Y lo que te aconsejo es que sigas siendo fiel, que sigas siendo fiel. Y si hay que pagar tu vida, paga tu vida por mí. Dice Hechos 14:22, hablando de la fidelidad, nos dice, hermanos, leamos todos: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en qué, hermanos, en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tenemos que permanecer en la fe. El Señor nos aconseja: sigue siendo fiel, hermano, sigue siendo fiel, hermana, sigue siendo fiel, y Dios te garantiza que tu fidelidad será recompensada. Dios va a honrar tu fidelidad. Dios es un Dios serio, honesto, bueno, que reconoce la fidelidad, y Dios va a honrar tu fidelidad. La infidelidad, hermanos, tiene consecuencias, pero la fidelidad tiene recompensa, y Dios va a honrar tu fidelidad, hermanos. Dice en segunda, no es primera de Tesalonicenses, es segunda, hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Pablo confiaba, hermanos, y era fiel al Señor, y confiaba que su fidelidad a Dios lo iba a confirmar, lo iba a bendecir por ser fiel, a pesar de las tribulaciones y oposiciones que Pablo tenía por predicar el Evangelio. Vean lo que dice segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, ¿qué pase? Corra y sea glorificada. Es lo que deseamos todos, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados, acá viene la oposición, seamos librados de hombres, ¿qué, hermanos? Perversos y malos, porque no es de todos
la fe. Hay oposición, hay tribulación, va a haber cosas que no permitirán que el Evangelio siga. Pero el 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El que es fiel al Señor, el Señor, hermanos, lo honra. Dice, el Señor te va a afirmar tus pies, te va a honrar, te va a bendecir y te va a guardar. Permanezcamos fieles al Señor y tendremos, hermanos, esa corona. Yo te daré la corona, yo te bendeciré, yo te ayudaré, yo te honraré, pero permanezcamos fieles, hermanos. No por cualquier cosa dejemos de ser fieles. Es fácil ser creyente, pero no todos los creyentes son fieles. Es fácil ser creyente, pero no es fácil ser fiel. Un creyente depende de Dios. Un creyente está esperando de Dios recibir. Un creyente confía en Dios, pero una persona fiel, Dios confía en él. Una persona fiel, Dios confía en él. Y hermanos, un creyente puede ser un creyente fiel. Por eso la Biblia dice que hagamos creyentes fieles, no solamente creyentes, porque un creyente solamente es fiel en Dios, pero un creyente fiel, Dios es fiel en ti, Dios puede confiar en ti porque eres fiel a Dios. Dios te puede encomendarte cosas porque tú eres fiel. Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser un creyente fiel. Y Dios quiere que seamos creyentes fieles al Señor. La gloria sea para el Señor, hermanos. Oremos. Padre, gracias por mostrarnos, Padre, tu palabra tan hermosa, Señor. Que nos muestras, Dios, y nos dices que tú conoces lo que estamos pasando. Que tú conoces esa tribulación. Que tú conoces esa aflicción. Que tú conoces, Padre, si estamos sufriendo y estamos siendo limitados, Padre, en la sociedad por ser cristianos. Nos marginan, Señor. A veces hay oportunidad de trabajos, pero al saber que eres hijo de Dios, no te lo dan. Tú conoces, Padre, las calumnias que hacen a tu pueblo, Señor, por los que dicen ser, pero no son. Pero, Señor, que esto no sea que haga flaquear nuestra vida. Lo importante, Señor, que en medio de todo esto podamos saber lo que somos y lo que tenemos dentro de nosotros. Tu palabra dice que somos ricos, Padre, que somos en nuestra pobreza, somos ricos en la fe, y que tenemos en nuestro corazón al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del cielo y de la tierra, al que es dueño del oro, de la plata. Te tenemos a ti, Señor, y que, Padre, no nos va a faltar nada. Nadie nos podrá hacer frente, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Lo que tú nos aconsejas es que permanezcamos siempre fieles, que nunca dejemos ser fieles, que puedas, Padre Santo, confiar en nosotros, que puedas confiar como Jesucristo confió en Pedro, cuando le dijo a Pedro: Pedro, te vas a ser atribulado, vas a ser afligido, pero cuando te levantes vas a confirmar a tu pueblo. Él confiaba en Pedro, puso su confianza, porque Pedro era fiel, que pasó por la tribulación, en la tentación, que le dolió en su corazón y lo lloró, y que mucho tiempo tal vez lo tuvo dentro, pero era un creyente fiel, que el Señor Jesús confió en él, y Pedro no le falló. Señor, no queremos fallarte nosotros, queremos ser fieles a ti. Un cristiano fiel
es un cristiano digno de confianza en usted, Padre. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles a ti, fieles a Jesucristo. Padre, que siempre usted corona la fidelidad de sus hijos y bendice y afirma, y saldremos siempre adelante. Nos dará la corona de la vida, Señor. Seremos premiados por la fidelidad. Permite, Dios, que permanezcamos fieles siempre a ti en medio de cualquier circunstancia. Bendito tu nombre en Jesucristo. Amén. La palabra de Dios les bendiga, hermanos. Amén. Continuemos alabando al Señor.